Vamos a abrir nuestra Biblia en la segunda epístola del apóstol Juan. Y vamos a ver desde el verso 1 al 5. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Bueno, acá vemos al apóstol Juan como el anciano que escribió esta epístola. Y vemos que escribe a una señora elegida, una hermana especial. Esta hermana había abierto su casa para que los santos de aquel lugar se congregasen allí, junto a ellos y junto a sus hijos. Vemos varias congregaciones, mayormente en el Nuevo Testamento, en casas de mujeres pías. Vamos a ver Hechos, capítulo 12, versículo 5 en adelante. Y vemos aquí una situación. Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, Pedro, durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y el ángel le dijo: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. Bueno, acá encontramos a estas mujeres pías que habían abierto. Una de ellas es la mamá de Juan Marcos. Habían abierto su casa para hacer reuniones, y allí dice: estaban muchos reunidos orando, dice la última parte. Ve, hermano, la importancia de la oración. Y bueno, también encontramos
a Priscila y Aquilas. En Romanos, capítulo 16, libro de Romanos, capítulo 16, versículo 3 al 5. Dice: saluda a Priscila y Aquilas, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracia, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluda también a la iglesia de su casa. Saluda a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Bueno, encontramos que en la casa de Priscila y de Aquilas también había un lugar abierto para reunión. Y también vemos a Apia en el libro de Filemón. Filemón, verso 1 y 2. Vemos el saludo del apóstol Pablo, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo. Y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro. Y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Vemos acá que no está escrita a una señora individual y a sus hijos naturales, sino a una congregación. Volviendo a Juan, a segunda de Juan, el verso 3, vemos como él da un carácter a esta carta de oficial y trata a esta señora dando un lugar oficial frente a esta asamblea. Vemos que dice: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Vemos esta asamblea y, hermanos, sabemos que el judío hacía una distinción entre las hermanas, o sea, las mujeres, que las mujeres no entraban en la sinagoga de los judíos. Solamente los varones se reunían. Pero encontramos algo en Gálatas. Gálatas capítulo 3 y el verso 28. Acá encontramos al apóstol Pablo: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Si bien mayormente vemos a hermanos al frente de las obras, pero vemos que también Dios utiliza a las hermanas y que jamás una hermana debe sentirse menoscabada y decir: esto no es para mí, porque Dios usa mirando el corazón de cada uno y es de acuerdo cómo buscamos y cómo nos rendimos, y en cada ocasión Dios no queda sin, vamos a decir, manos o bocas para hablar su palabra, y Él da la unción tanto al varón como a la mujer, y bueno, eso es lo que está hablando aquí. Y vemos, ahora volvemos a Juan y vemos el regocijo del Padre, verso 4 a 6.
Dice, mucho me regocijé en 2 de Juan 4:6, porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y fíjese que le está hablando a esta señora. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Bueno, acá vemos el regocijo del Padre al ver que sus hijos andan en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y esto cierra el verso 4. Y vamos a ir al Evangelio de Juan, el capítulo 14 y el verso 6. ¿Y por qué en el Evangelio de Jesucristo? Y vea lo que acá dice el Señor. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y qué vemos ahí? Hermanos, dice el verso 4, mucho me regocijé, porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Qué extraño este versículo. Quiere decir que no todos están en la verdad. Hay una gloriosa verdad. ¿Y cuál es la verdad? Este evangelio de gracia y de gloria revelado al apóstol Pablo. Este es el evangelio de Jesucristo. Andan en Cristo, que es el camino. Y se muestra también esto en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 12 al 17. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en Él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Hermano, solo por haber creído, se ha perfeccionado el amor en nosotros, Y bueno, y hemos creído en este Cristo, y Él es el camino que nos lleva realmente a toda bendición, primeramente a la vida eterna, como estuvimos escuchando recién, y muchas cosas eternas que fueron preparados para aquellos que han creído, en Jesucristo. Segunda de Juan, volvemos nuevamente, versículo 7 al 10. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo han venido en carne. ¿Quién es esto? Quien esto hace es el engañador y el anticristo.
Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Bueno, acá vemos que dice que muchos engañadores han salido. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 a 23. Hijito, vea la actitud de un crecido. Él está viendo por aquellos nuevitos y les llama hijitos. Ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Fíjese lo que dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo que niega al Padre y al Hijo. Y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Bueno, encontramos acá que nos habla de los distintos falsos o sectas de este tiempo. Y parece que no, pero cada vez hay más. Parece que no, pero cada vez hay más. Encontramos a los testigos de Jehová. Ellos creen solo en el Padre. Y según la Biblia de ellos, dice que el Hijo era uno de los dioses y escrito con minúscula. También encontramos, el hermano decía, que aún a veces entre nosotros, y sí, porque son engañados, hay algunos que creen solo en Jesús, decía la vez pasada, o sea, lo solo Jesús. Dicen que en Él está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y algunos más, que por ahí andan, como los mormones también, que han hecho una alianza con los testigos de Jehová. Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vea otra vez la actitud de este anciano. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye.
Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios no oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Acá nosotros vemos, hermano, cómo realmente estas epístolas están situadas, parece, en este tiempo y fueron escritas hace muchos años. Pero uno se pone a leer y ve realmente que este tiempo está sucediendo esto. Realmente está sucediendo. Hay muchos que salen y muchos engañadores andan en este tiempo. Andan en este tiempo. Vamos a ver segunda de Timoteo. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Segunda de Timoteo capítulo 3 y el verso 1 al 8. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿En qué tiempo estamos, hermanos? En tiempos peligrosos. Realmente es así. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evitas, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobo en cuanto a la fe. Fíjese cómo los describe el apóstol Pablo. Y también en este mismo capítulo, el versículo 13 al 17, el apóstol Pablo no tiene empacho ni tiene cuidado sobre estos engañadores. El verso 13 dice: malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién hemos aprendido, hermano? Del apóstol Pablo. Pablo le está escribiendo a Timoteo, alguien que le iba a secundar, y le dice: tú persiste, dice, en lo que has aprendido. Hermano, este es un versículo que tenemos, si es posible, donde dice: pero persiste tú, poner nuestro nombre arriba. Por ejemplo, pero persiste tú, Carmen, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y de quién hemos aprendido, de la revelación dejada al apóstol Pablo. Y sabemos bien que si nosotros realmente leemos y estudiamos estas cartas, hermano, no vamos a ser engañados. ¿Por qué el creyente es engañado? Porque no aprende a estudiar las cartas paulinas, la cual nos abre un panorama a todo este tiempo. Fíjese cómo el apóstol Pablo estaba sabiendo. Dice: y que de la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué bueno es, bueno, hoy nos faltan algunos
niños que a veces los vemos tomando nota, escribiendo. De la niñez, dice, has aprendido. De la niñez. Hermano, qué importante es traer a los niños. A veces por ahí se portan un poquito mal, pero sabe que algo queda grabado. Algo queda grabado, hermano. Dice, de la niñez has aprendido, dice. Has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio. Sí, hermano. Un niño que desde chico lee la palabra, que estudia la palabra, que concurre a las reuniones junto a sus padres. Por eso, hermana y hermano, por más mal que su hijo se porte, bueno, se va a portar mal una vez, se va a portar mal dos, pero luego va a aprender a portarse en la reunión. No tiene que decir, bueno, no, anda, quédate con la abuela o quédate con la tía. Y a veces mundanos, que nada del Señor le van a enseñar, sino que usted debe venir a la casa de Dios con todos sus niños, desde bebé, para que ellos aprendan a estar en el lugar santo, alabando al Señor. ¿Y por qué santo? Nuestro hogar también es santo. Pero acá dice Salmo 133, derrama Jehová bendición y vida eterna cuando estamos juntos alabando al Señor. Y el niño se acostumbra de niño ya. Y bueno, fíjese lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Y dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, si usted al niño o al adolescente, bueno, no vas a ir al culto porque sabe una cosa, que viene la tía o viene la abuela y usted no le enseña que lo primero es el Señor. El chico, cuando sea grande, difícilmente va a querer ir a la casa de Dios, porque después ya comienzan a ellos a ver cosas. Por ejemplo, y no estamos en contra de eso es algo que se puede ver, pero siempre que no obstruya su, vamos a decir, su venida a la casa del Señor. Por ejemplo, a algún hermano le gusta el fútbol, y cuando hay a veces esos mundiales, y mayormente si juega Argentina, a veces los hermanos quieren quedar en la casa. Y no, dice, porque está justo en el horario de culto. No, hermano, ponga su manera, después lo vuelven a pasar y después lo ve. Ya usted sabe que si ganó, ganó, y si perdió, perdió. Pero un culto perdido es algo que no se recupera. Y estamos en los últimos tiempos, hermano. Estamos en los últimos tiempos. Y fíjese lo que le dice Pablo a Timoteo. Fíjese, dice que desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura. Se ve que su mamá y su abuela le guiaban a las cosas de Dios. Hermano, a veces cuando los jóvenes no quieren saber del Señor, y es fácil criticarlos, es fácil decir, le gusta el mundo, pero ¿qué le mostramos nosotros? ¿Lo dejamos en casa para que no nos molesten en el culto? ¿Vamos al culto? ¿No lo llevamos? No, quédate. No, usted tiene que ir con todos sus hijos al culto. Hay que ir, hay que mostrarle. Decía el salmista, mejor
es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Acá en la casa del Señor, hermano, va a aprender a amar a Dios. Y le dice a alguien que desde muy chica acompañaba a su mamá a todas las reuniones, y era difícil en aquel tiempo. Y bueno, en esa parte, gracias a Dios, con mi esposo íbamos y llevábamos a nuestros hijos desde chicos, con todos, chiquititos. Me acuerdo en el año 68 hubo un cursillo, el primer cursillo que tuvimos en Florencio Varela. Allí estuvo hermana Loida, hermano José, un mes que no faltábamos, y nosotros con 3 criaturas, y no había auto, había que tomar colectivo, tren y luego colectivo. Y mi esposo salía de su trabajo a las 5 de la tarde y volvíamos a las 12 de la noche, pero con gozo, hermano, con gozo. Aprendimos a ir a la casa del Señor todos. Hermano, eso es importante, este versículo es importante. Estamos saliendo un poquito del tema, pero era importante explicarlo, hermano. Bueno, vemos que dice, como el apóstol nos encarga y nos pone frente al espejo de la palabra cada día, en cuanto a los últimos tiempos, y estas sextas y doctrinas que salen cada día, hermano. Y cada día nos pone frente a la palabra. Y volvemos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Como dijimos, ¿de quién aprendimos? Del apóstol Pablo. Hermano, otros dicen que el tiempo de las lenguas ya pasó. Bueno, esto también son hermanos que no son completos. Son los hermanos bautistas, los neotestamentarios. Se levantan contra la manifestación de lengua. Por eso es que realmente hay lugares donde falta la guía del Espíritu Santo. No decimos que mientras los hermanos están dando la palabra, vamos a interrumpir hablando en lengua, porque el Espíritu Santo es ordenado. El Espíritu Santo es ordenado. Pero por causa de a veces tener tanta comunión con estos hermanos, nosotros llegamos a contener la manifestación de lengua. Y vamos a ver un poquito lo que dice el apóstol Pablo también en cuanto a esto. 1 de Corintios, la verdad, ayer y anteayer mientras estudiaba Segunda de Juan, yo digo, qué rica había sido, cuántas cosas tiene encerrada, Segunda de Juan quiero decir, encerrada en este solo capítulo. 1 de Corintios capítulo 14, versículo 1, 3 y 4. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Cuando habla de profetizar, no está hablando de la profecía que los hermanos sin enseñanza tienen, y sabemos cuántas barbaridades ocurren por falta de enseñanza. Está hablando de aquel que da la palabra. En este momento estamos profetizando la palabra. El hermano Fernando estuvieron profetizando, enseñando la palabra. Dice el verso 2, porque al que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio.
Pero el que profetiza, o sea, el que predica, podríamos poner, habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua a sí mismo se edifica, pero el que profetiza habla a la iglesia. Pero Pablo con esto no está prohibiendo el hablar en lenguas, pues él dice que habla en lengua más que todos. Fíjese, ahora vamos a leer ese versículo, pero no durante la predicación, pues si no, no se le entendería. Y fíjese que a veces están predicando y están hablando en lengua. Entonces realmente no se entiende, es un desorden y el Espíritu Santo es ordenado. Pero fíjese que el apóstol no está prohibiendo hablar en lengua, pero en el momento de la manifestación en la congregación, y a veces cuando termina estamos allí como una pava cuando está hirviendo, ¿no? Y la tapa percula y y ahí estamos, ¿vio? Porque nos estamos gozando en la palabra. Y dice el hermano, vamos a agradecer al Señor, y ahí se da una manifestación en lengua y alabamos al Señor y glorificamos. Hermano, eso no está prohibiendo el apóstol, tampoco está prohibiendo lo otro, pero no corresponde, porque si no estaríamos molestando al que escucha, y puede ser carnalmente que lo estemos haciendo y estamos molestando al que escucha. Vemos el verso 18 de este mismo capítulo. Dice, doy gracias a Dios, que hablo en lengua más que todos vosotros. Fíjese. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. El apóstol no dice no debe hablar en lengua, pero en el momento de la predicación no, porque llegamos a perturbarle al otro. Y a veces también, hermanos carnales, esa lengua no es espiritual. Entonces perturba para que escuche la palabra. Pero en el momento de la alabanza, de la adoración, hay libertad. Hay libertad. Y puede alabar al Señor en lengua. Y puede gozarse, hermano. Puede gozarse. Como dice, hablo más que todos vosotros, pero en el púlpito prefiero enseñar también a otro. Pablo sí que era un maestro. Este era un maestro. Y gracias a Dios por los maestros que el Señor levanta. Por los maestros que están sobre nosotros y el Señor levanta. Y no me considero una maestra, hermano. Solo estamos compartiendo la palabra, hermano. Yo también estoy aprendiendo entre ustedes. Estamos aprendiendo, hermano. Y realmente vemos, volviendo al verso 13 de este mismo capítulo, por lo cual el que habla en lenguas extrañas, pida en oración poder interpretarla. Qué lindo, hermano. Hermano, si usted es de hablar mucho en lengua, pida al Señor que le revele, para que usted pueda interpretar lo que está hablando. Y volvemos a Juan. Dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Y el verso 13 de este mismo capítulo dice, los hijos de tu hermana la elegida,
te saludan. Amén. Vemos acá, hermano, a dos señoras. Evidentemente la del verso 13 es más importante que la primera, a quien la carta está dirigida. En el verso 1, el artículo la señora no se encuentra en el griego, no sería la, sino una señora elegida. Sin embargo, en el verso 13, el artículo la, está bien, pues la referida señora está calificada como una señora elegida. Bueno, acá encontramos algo para aprender, una señora elegida o escogida, pues en el original se lee: los hijos de tu hermana la escogida te saludan. Esta epístola fue escrita a la menor y le hace mención de la hermana mayor. Estas dos señoras que están aquí en este libro representan, la del verso 1, a la esposa de Jehová, y la del verso 13 a la esposa del Cordero. Y esta carta está dirigida a la primera aspirante, nombrada en Cantares, capítulo 8, y vea cómo está hablando. Oh, si tú fueras como un hermano mío, que mamó los pechos de mi madre, entonces hallándote fuera te besaría y no me menospreciarían. Yo te llevaría y te metería en casa de mi madre, tú me enseñarías y yo te daría a beber vino. Adobado del mosto de mis granadas, su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Os conjuro, oh doncella de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Fíjese lo que acá Israel llegó a sentir cuando se alejó de su amado, de su esposo, la cual era su hacedor, la cual es Jehová. Acá vemos lo que llegó a sentir. Ella llegó a sentir el amor. Y realmente ella aconsejaba a las otras de que no hicieran sufrir al amor, porque ella se había apartado del amor de Jehová Dios. Y también vemos en Isaías 54 y el verso 5. Fíjese lo que dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamada. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grande misericordia. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová tu Redentor. Y esto será cumplido, hermanos. Esto será cumplido cuando Jehová tome para su esposa de Israel. Hermano, y podríamos decir: yo no soy judío, ¿para qué estudiar esto? Si esto no es para este tiempo. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, el verso 16 y el 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, todo esto que se escribió antes está para nuestra enseñanza y edificación. Debemos conocer toda la Escritura y ser despertados a una más profunda unión con Cristo en un solo espíritu. Israel, hermano, sufrió por causa de haberse apartado y haber dejado a su esposo. Pero vemos que realmente somos enseñados a una profunda unión con Cristo en un espíritu. Primera de Corintios capítulo 6 y el verso 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hermano, ella es una señora elegida, en griego, curia, que es el femenino de la palabra griega kurios, que significa señor o maestro o soberano. Curia nos muestra a una mujer principal. Curia nos muestra que es una mujer principal, la figura de la esposa de Jehová. Y eso lo vimos en 2 de Juan capítulo 1. Y sigue: a quienes yo amo. Juan amó al pueblo de Dios, no con un amor fingido. Y no solo él, hermano, deben hacer eso, sino todos los ministros y aquellos que damos la palabra, y mayormente aquellos que han llegado a conocer la verdad, lo deben hacer. Y vamos a leer por último el verso 2, y ahí vamos a dejar para el próximo sábado. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Aquellos ministros que han conocido de la verdad y predicamos la verdad y enseñamos la verdad, los pastores, obreros, y a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Esto debemos enseñar, hermano. Amar, hermano, a Israel y saber que un día Jehová Dios va también, así como el Señor viene por su esposa, vendrá a buscar su esposa, Israel. Él será el marido, el esposo de Israel. Y para nosotros los gentiles, aquellos que hemos conocido este mensaje, bueno, nos estamos preparando cada día para recibir a nuestro amado. Continuamos la semana que viene con este estudio. Hasta aquí la palabra del Señor.